Buenas noches, compañeros. Pues continuamos con nuestra historia de la salvación. Este, Miren, tenemos aquí pues una imagen de lo que es la historia de la salvación y más adelante lo que es la resurrección. En, eh, en este, en este punto, pues lo que es la historia de la salvación, para facilitar el estudio de la historia de la salvación, vamos a separarlo en 12 etapas. 12 etapas. Esta es la primera etapa. La primera etapa es la creación. La creación, como ya sabemos, ¿verdad? O sea, bueno, desde que Dios creó el universo, creó al primer hombre, la primera mujer. Eso es la primera etapa en la que lo vamos a dividir. La segunda etapa es el de los patriarcas, en donde aparecen personajes bíblicos como Abraham, Isaac, Jacob, Josué. Otra etapa más la vamos a dividir en lo que es el éxodo de Egipto y las andanzas en el desierto. Este, en el desierto, o después vamos a ver lo que es la conquista de la tierra prometida. Eh, También vamos a ver lo que son los jueces de Israel, la monarquía y el reino dividido, el doloroso exilio, el regreso y del exilio, la rebelión de los macabeos. Vamos a ver por qué les llaman a estos libros los macabeos. El macabeo fue un personaje que se llamó Macabeo y sus hermanos, como lo acompañaban en lo que eran las guerras, pues les llamaron los macabeos, pero él era el importante, el jefe. Y llegamos a lo que es Jesucristo, el Mesías esperado, y la iglesia y los primeros cristianos. Aparecen varios personajes aquí en la creación, ¿verdad? Adán, Eva, Caín, Noé. Esta pues no tiene una fecha exacta, es más o menos la creación, se da una aproximación en el año 2000 antes de Cristo. Ahí es donde inicia la creación del universo, la creación del mundo, la creación de nuestros primeros padres. También mm, lo de los patriarcas también fue más o menos en el año 1900 a 1800, 1700, donde aparecen personajes bíblicos, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, toda la demás descendencia de lo que fue la tribu de Israel. En el tercero, el éxodo de Egipto. Lo interesante de cómo un pueblo entero puede dar vueltas y vueltas es el caso de nosotros, que vamos por aquí y por allá sin movernos de un, sin movernos, que vamos por aquí y por allá, sin movernos de un solo lado. ¿Por qué? Porque no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos. En este caso, pues es lo que le sucedía aquí en el Éxodo. Eso, pues, es que, pues, de la salida de Egipto, del exilio, cuando salieron de ahí, pues para llegar a la tierra prometida, no eran los 40 años que dilataron ellos hasta llegar a la tierra prometida, sino que en el trayecto de ese camino, pues sucedieron varios acontecimientos, donde ahora sí que, pues, como que daba nada más vuelta y vuelta y vuelta, pero sin llegar al punto del pueblo o la tierra prometida donde Dios les había ahora sí que prometido. El cuarto sería la conquista de la tierra prometida. Aquí pues van a suceder muchas guerras y aparecen también algunos héroes, los jueces de Israel. Los jueces de Israel es también igual el proceso de vuelta y vuelta, ahora sí que también, ahora sí que hasta llegar a lo que era ya la tierra prometida. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Los reyes, aquí la monarquía y el reino, donde ahora sí que ahí aparecen ya varios reyes, pues los más importantes, el rey David,
el rey Salomón. Entonces, ese punto también lo vamos a ver un poco más adelante. En el punto número 7, el reino dividido. El reino dividido es donde pues ahí se da en el reinado del rey Salomón, donde ahí ahora sí que unos creen en la escritura, otros no creen. Entonces ahí se hace una separación, el pueblo se divide en dos. Eso pasa más o menos como en nuestra iglesia católica, donde hay una separación de cristianos creyentes en la escritura de Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y otros protestantes que no creen. Entonces ahí se da en el punto 7. El doloroso exilio, ahí son los israelitas, el pueblo de Israel, son sacados de su pueblo, del pueblo de Jerusalén. Ahí ahora sí que los sacan y pues con todo pues el dolor de su corazón van en busca de otro lugar donde refugiarse. El dolor para aquella separación. Dice, en el punto número 7, el regreso del exilio, es cuando ya después de todo el proyecto de transcurso del camino, llegan de nuevo a su tierra, a la tierra prometida, al pueblo de Jerusalén, donde ahora sí que aquí pues nos narran pues pasajes, relatos bien interesantes, bien bonitos, donde se da que pues jóvenes llegan a su tierra donde habían nacido y les da mucho gusto, con mucha alegría llegan y pues con alabanzas, con cantos, los más grandes, los ancianos, pues llegan a su tierra también pues contentos, pero se dan cuenta de que su pueblo está destruido y ahí es donde lloran, donde ahí cuentan, donde dice los hijos del pueblo lloran. Entonces, pues ven su tierra destrozada. La rebelión de los macabeos, aquí en esta rebelión de los macabeos, ahí se da pues el macabeo. El macabeo era un personaje importante, era el jefe del ejército, el que iba al frente de la guerra, y atrás de él pues iban sus hermanos, eran 3 hermanos. Por eso fue que pues a todo el ejército le llamaron macabeos. Esos macabeos pues es una historia bien interesante, donde pues ahora sí que de este libro se han sacado casi la mayoría de las películas que se transmiten pues en los cines, en los videos. Llegamos aquí a lo que es Jesucristo, ya el Mesías esperado, ya es más o menos después de los macabeos, que es en el año 100 más o menos, ya estamos cerca de lo que es la llegada de Jesucristo, el Mesías esperado. Después de Jesucristo, el Mesías esperado, llega lo que es la iglesia y los primeros cristianos. Es lo que se da ya después de cuando en el año 30 después de Cristo. Jesucristo es en el año 0, y aquí después del año 0, a los 30 años, aparece lo que es la iglesia y los primeros cristianos. Miren, ahorita estas son las 2 etapas en las que se da lo que es la historia de la salvación. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más con fechas. En este punto lo vamos a hacer un poquito más entendible. Aquí vamos a dividir en 14 libros históricos, narrativos, lo que es la historia de la salvación. Estos libros históricos, narrativos, como ya lo habíamos visto, son 14. En estos libros, pues lo que nos dice aquí son 14 libros
histórico-narrativos. Es la historia y es la narración de los libros históricos. En este punto, pues vamos a el punto número 1, es lo que es el Génesis, el mundo primitivo y los patriarcas de Israel. Ahí se da la creación del universo en el año 1700 antes de Cristo. Eso es lo que nos marca el libro del Génesis, el mundo primitivo y los patriarcas de Israel. La creación, Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó a Adán, a Eva, Caín, Abel. Se da ahí también, pues, ya aparece Noé. Noé, esto es el segundo punto, el Éxodo. En el Éxodo, como ya habíamos visto más antes, es Israel en Egipto, Moisés y la salida. Esto se da en el año 1280 antes de Cristo. Y así miren, aquí van el año 1700, aquí el año 1280. Llegamos al punto 3, que es el libro de los números. Él nos narra el deambular del pueblo en el desierto, o sea, los acontecimientos que sucedieron. Como es libro de los números, pues ahí va haciendo los censos de poblaciones, pueblos que van conquistando, territorios que van ahora sí que dando a cada uno de los que van participando en las guerras. En el libro de Josué, ahí nos narra la conquista de la tierra prometida, o sea, desde la salida de Egipto, los 40 años que transcurrieron hasta llegar a la tierra prometida. Esto se da en el año 1050 antes de Cristo. En el punto 5 de los jueces que liberan al pueblo oprimido, ahí es donde los jueces tienen el punto de liberar al pueblo. Ellos ahora sí que son los que como que mueven así las influencias de todos para poder llegar a liberar al pueblo. En el punto 6, en el primer libro de Samuel, nos narra la llegada de la monarquía. La llegada de la monarquía, ahí comienzan lo que son los reyes, el rey David, el rey Salomón. Esto se da en el año 930 antes de Cristo. Igual en el punto 7, la segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, la llegada de la monarquía y el rey David. Ahí nos cuentan todas sus conquistas, sus hazañas, sus guerras, todo lo que pasó el rey David. En el punto 8, la primera de los reyes, Salomón y la división del reino. Esto se da en el año 722 antes de Cristo. En el punto 8, el rey Salomón y la división del reino. La sucesión del rey David. Aquí se da también en esto, en la sucesión del rey David. En la segunda de Samuel. El reino dividido y doloroso exilio. Aquí también se da aquí aparece un personaje bíblico también, Eliseo, y todo lo que fueron los milagros que le acontecieron. En el libro 10, es el de Esdras, en el punto 10, es Esdras. Ahí nos narra lo que es el regreso del exilio. Esto se da en el año 167 antes de Cristo. Igual con Nehemías, el regreso del exilio. Estos dos libros forman uno solo. Ese libro, 10 y 11, son libros históricos que abarcan de Josué al fin de los reyes. Son dos libros que forman uno solo. Estos dos, el de Esdras y Nehemías, forman lo que es el libro de las crónicas. Las crónicas. Ahí pues narran ahora sí que el regreso del exilio. Ahora sí que nos van narrando punto por punto, punto por punto. Las crónicas de Esdras y Nehemías
es esto. Según la Biblia griega y la Vulgata, le llaman libros paralipómenos, es decir, los libros que refieren cosas omitidas. En el punto 12 es el del libro de los Macabeos. Este nos narra ahora sí que la revolución de los Macabeos, o sea, son guerras también que suscitaron. Este acontecimiento se da en el año 100 antes de Cristo, ya casi a la llegada del Mesías. Así que esto se da en el año 100, para el año 0, cuando ya en el Evangelio de Lucas, ahí ya nos narra el cumplimiento mesiánico del año 0. Y ya en el punto 14 son los hechos de los apóstoles. Ahí aparece ya lo que es la iglesia. Miren, ahora sí que haciendo un estudio de lo que es el Génesis, el Éxodo, los Números, Josué, Jueces, el primer libro de Samuel, el segundo de Samuel, los Reyes, Esdras, Nehemías, lo que es Crónicas, los Macabeos y el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, son lo que nos van a dar a conocer lo que es completo lo que es la historia de la salvación, todo lo que transcurrió desde la creación del mundo hasta la llegada del Mesías. Ya después del Mesías, aquí en el año 0, el nacimiento de Jesús, ya suscitan lo que son los hechos de los apóstoles. San Pedro, San Pablo, los pilares de nuestra iglesia, son los que van a conformar nuestra religión católica cristiana. Leyendo estos libros, todos estos libros, vamos a tener un amplio conocimiento de lo que es la historia de la salvación. Es lo completo y lo más verdadero de lo que es nuestra religión católica cristiana, y eso es lo que abarca lo que es nuestra historia de la salvación. Pues con esto dejamos lo que es la historia de la salvación. Más después vamos a ir dando un punto por punto de lo que es lo más importante, y a continuación vamos a seguir con lo que es la resurrección. La resurrección lo vamos a ver ya después en el punto siguiente, en la página 66 de nuestro libro. Entonces, pues, muchas gracias, compañeros. Me dio mucho gusto, pues, poder transmitirle un poquito de lo que pues, nos han enseñado nuestros maestros y lo que hemos aprendido. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto, háganmela saber para poder contestársela. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, compañeros. Oh, no.